Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar sobre las cantidades físicas. Fíjate, las cantidades físicas ya se había descrito hace un momento. eh, Son las características que tienen los fenómenos, los cuerpos, y que pueden ser medidos. Esa es una cuestión sumamente importante, ¿no? Entonces, las cantidades físicas es posible ser medido, ¿no? Entonces, para otros eso va a ser muy importante. Ya habíamos visto algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a desarrollar los ejercicios de la práctica de la página 75 de tu libro, ¿sí? La página 75 de tu libro, pues, es precisamente lo que nosotros vamos a desarrollar. Así es que, muy atentos, pues, precisamente a esto. Vamos a ver primero, recordando lo que hace un momento se ha visto, de qué manera se puede dividir las cantidades que se pueden medir, ¿no? Habíamos visto que hay un sinnúmero de cosas que se pueden medir, perfecto, pero se necesita clasificar a esto, ¿ok? Se necesita clasificar. Entonces, esa clasificación es la que nosotros necesitamos recordar porque esa clasificación se puede dar de diferentes maneras, unas veces por su origen y otras veces por su naturaleza. Lo que nosotros vamos a ver ahora básicamente es la descripción por su naturaleza, ¿cierto? Y también luego, posteriormente, vamos a ver por su origen, ¿ok? Entonces, para nosotros va a ser sumamente importante reconocer esto. Voy a compartir contigo la pantalla y entonces acá vamos a tener lo siguiente. Mira, aquí. Una cantidad física, ¿sí? Es aquello, en este caso, que es susceptible de ser medido, que de ser cuantificado. Pero habíamos visto que existe un sinnúmero de cosas que se pueden medir, que se pueden cuantificar. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es que existe una clasificación. Pero esa clasificación entonces se va a dar de dos maneras. La primera va a ser por su origen. Cuando hablamos de su origen, hablamos, digamos así, de la importancia que tiene. Hay algunas que van a ser más importantes que otras. Y entonces acá clasificamos a las magnitudes como fundamentales y luego como magnitudes derivadas, ¿sí? Esta clasificación es sin lugar a dudas importante, pero nosotros el día de hoy no nos vamos a concentrar en eso, sino más bien en la clasificación por su naturaleza. Y cuando decimos de clasificación por su naturaleza, habíamos especificado que se da en magnitudes escalares y en magnitudes vectoriales. Pregunta, ¿cuándo decimos que son escalares? Vamos a decir que son magnitudes escalares aquellas que necesitan, ojo acá, solamente dos elementos. Necesitan un número y una unidad de medida. Nada más. Y aquella persona que le escucha, pues lo va a entender. Por ejemplo, si tú vas al mercado y te dicen, ¿no? O tú vas a comprar 2 kilogramos de arroz. La persona te entendió, ¿no? Fácilmente, ¿no? Y te entrega 2 kilogramos. O vas a la tienda y pides 1 litro de gaseosa. No se necesita especificar mayor cosa para poder indicar esto. ¿Qué estás diciendo? 1 litro, el número 1 y el litro, que es la unidad de medida. Luego, 2 kilogramos. 2 es el número y kilogramos es la unidad de medida. Y no necesitas nada más. Pero hay otras magnitudes que sí necesitan algo adicional. Y esas precisamente son las vectoriales. Las magnitudes vectoriales, para estar bien definidas, necesitan tres elementos, tres elementos. El número, del cual ya se había hablado, la unidad de medida, pero además necesitan un elemento adicional. Ese elemento adicional es la dirección. Necesitan una dirección para poder
reconocerse. ¿Ok? ¿Sí? Ejemplo, cuando tú aplicas una fuerza, ¿no? Cuando estás jugando, por ejemplo, fulbito y pateas, no pateas en cualquier dirección, se entiende que vas a patear al arco a meter el gol. Entonces hay una dirección hacia la cual tú apuntas, ¿cierto? ¿Ok? Lo mismo cuando quieres, por ejemplo, mover un libro, quieres mover una silla, ¿no? Quieres llevarla desde desde la sala, la quieres llevar, por ejemplo, a la cocina. Entonces hay una dirección que tú tienes que aplicar. Entonces eso es importante. Entonces la fuerza no solamente necesita conocerse el número y la unidad de medida, sino que además, para estar bien definida, necesita saber hacia dónde se va a aplicar eso. Entonces, esas magnitudes, las que necesitan una dirección para estar bien definidas, se llaman magnitudes vectoriales. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de quiénes son magnitudes escalares y cuáles son las magnitudes vectoriales. ¿Listo? A ver. Magnitudes o cantidades escalares. Las cantidades escalares son aquellas que solamente necesitan una unidad de medida y un número, ¿no? O el número y la unidad de medida. ¿Quiénes son estas, por ejemplo? Bueno, entre las que más usamos están la masa. Te decía eso del mercado, ¿no? Vas 2 kilogramos, 5 kilogramos, 1 kilogramo de aceite, perdón, 1 kilogramo de arroz, 2 kilogramos de azúcar, ¿no? Un, eh, 1 kilogramo, en este caso, de fideos, ¿sí? Entonces, ese tipo de magnitud, en este caso la masa, es una magnitud escalar. Otro es el tiempo. Cuando tú juegas fulbito, 15-15, dice, ¿no? 15 minutos, un partido de fútbol, 45 minutos. Entonces el tiempo solamente necesita esos elementos, 45 minutos. No necesita dirección, no necesita decir arriba, abajo, derecha, izquierda. No, no necesita nada de eso. Lo mismo pasa con la longitud. Algo mide 2 metros, 3 metros, 4 metros, ¿no? ¿Sí? Lo mismo pasa con la temperatura, ahora que nos toman bastante la temperatura. ¿Cuánto tienes? 36 grados, 37 grados. Si tienes 38, entonces ya tienes fiebre, pero se registra fácilmente, ¿no? ¿Sí? El trabajo también se puede medir, la energía, pues también. Estas magnitudes entonces necesitan solamente esos elementos. Y fíjate, las cantidades vectoriales, pues no, las cantidades vectoriales necesitan una dirección. Ojo, ¿eh? Necesitan una dirección. Las cantidades vectoriales, por ejemplo, son la posición. La posición me indica el lugar en el cual se ubica un cuerpo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, tu computadora, ¿dónde está? No está en cualquier sitio, está en determinada posición, en determinada ubicación. Y eso se puede indicar, ¿sí? Lo mismo pasa con el desplazamiento. Cuando un cuerpo se ha desplazado, ¿hacia dónde se ha desplazado? Se ha ido a la derecha, se ha ido a la izquierda, al norte, al sur. Eso es el desplazamiento. La velocidad, pues también, ¿no? La aceleración también es una magnitud, en este caso vectorial. Lo mismo que la fuerza y el peso, ¿no? Entonces, a reconocer quiénes son las cantidades escalares y quiénes son las magnitudes vectoriales. Importantísimo esto. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a resolver los problemas de la página 75 de tu libro. Página 75. La práctica, ¿no? Práctica. Entonces, a ver, mucha atención aquí. A ver, acá está. Voy a copiar esto porque necesito escribir aquí y me dice lo siguiente. Una es acá, ¿no? Una es toda característica de un fenómeno que es posible ser medido. ¿Una qué? Una cantidad.
una cantidad. ¿Pero qué tipo de cantidad? Una cantidad física. ¿Sí? Es toda característica de un fenómeno o de un objeto que es posible de ser medido. ¿Sí? ¿Listo? Entonces ahí en esos puntos suspensivos que aparecen ahí en tu libro, esa línea será pues completada con cantidad física. ¿Ok? Estamos, vuelvo a repetir, en la página 75. ¿Ok? En la página 75. Vamos ahora a la pregunta número 2. Mira, la pregunta 2 me dice lo siguiente. Mira, importante, dice. Indique 3 cantidades físicas, ojo, que podemos utilizar para describir a la niña. Bueno, dentro de las cantidades físicas están las escalares y las vectoriales, no te olvides, ¿ah? Puede ser cualquiera. Entonces, por ejemplo, esta niña va a tener que una altura, por ejemplo. ¿Listo? Va a tener una altura. Entonces, esa sería su primera característica que yo puedo detallar, su altura. ¿Listo? Ya está. Primera característica. ¿Qué otra característica tiene? Pues va a tener una masa. ¿Listo? Esta persona va a tener una masa. ¿Qué otra característica tiene? Otra característica que puede ser medida es su peso. Ojo que no es lo mismo que la masa. ¿Sí? La masa es una cantidad escalar y el peso, que sabemos nosotros, ¿sí? Que siempre, más o menos desde el ombligo, ¿no? Ahí actúa una fuerza de gravedad. Y esto va a ser su peso. ¿Ok? Entonces, ahí estarán las tres, ¿sí? Las tres magnitudes que me están pidiendo. ¿Ok? Las tres magnitudes que me están pidiendo. Ahí. Aparece así. Así que nosotros podemos tranquilamente completar esto. Fíjate, ¿cuál ha sido la primera? Altura, que es escalar, dicho sea de paso. ¿Sí? Masa, que también es escalar. Y su peso, que en este caso es vectorial. Fíjate, ¿existen otras? Por supuesto que sí, pero solamente me están pidiendo tres. ¿Ok? Ya está. Vamos, continuamos entonces. A ver. La siguiente pregunta, que también está en la página 75. Mira lo que me dice. Dice, indique tres cantidades físicas escalares. Ahora sí, exclusivamente escalares, me dice, ¿no? Que puedes describir de la fotografía que se muestra. Bueno, ¿qué observamos? Una persona que está planchando. Una persona que está planchando. Entonces, ¿qué podemos indicar aquí? ¿Qué características puedo yo determinar? ¿Mm? A ver, ¿qué características? A ver, lo que puedo indicar como primera característica, fíjate, la primera característica es que esta persona, ojo, la persona va a tener pues una masa. ¿Listo? Esa sería una primera característica susceptible de ser medida y que es en este caso escalar. Segundo, mira, ¿qué está haciendo? Está planchando, ¿cierto? Y no es verdad que cuando uno plancha, eh, su cuerpo absorbe un poco de la energía que se brinda ahí al horno, el calor que se da. Entonces, fíjate, lo que voy a notar es que esa persona va a estar en este caso con una temperatura mayor. Quiere decir que acá la temperatura también se puede medir. Temperatura.
se puede medir eso. ¿Listo? Claro. Hay una temperatura de por medio ahí. Entonces, hay una masa, la temperatura. ¿Qué otra cosa más puedo medir? A ver. ¿Mm? Pues, ¿cuánto mide esta persona, no? ¿Sí? Su altura. Y esas tres serían tres características netamente escalares que estoy observando en este dibujo. Vamos a ver a otro. A ver acá. La pregunta 4. La pregunta 4 que ya está en la siguiente página, página 76. A ver, ¿qué me dice aquí esta pregunta? Me dice acá, mira, dada la figura que aparece ahí, el gráfico, voy a indicar tres cantidades físicas, pero ojo, vectoriales. Muy bien, entonces acá mucho cuidado. Tres cantidades físicas vectoriales que puedo observar en el gráfico que aparece acá. Muy bien, entonces empezamos. Mira, eh, la señora está llevando pues a su niña en un carrito esto de supermercados, ¿cierto? Entonces se iba a Totus, ¿no? Ahí a Metro, se ha ido a comprar y bueno, y está con su niño ahí, ¿no? Ahí está con su niño. Y entonces, y está empujando el carrito. Ojo, cuando empuja el carrito, ¿qué cosa hay? Hay una fuerza. Y la fuerza sabemos que es una magnitud física vectorial, una cantidad física vectorial. Por lo tanto, acá la fuerza es una cantidad vectorial. Ahí está. ¿Qué otra cosa? Que esta persona, ambos en realidad, la señora tiene un peso y el niño también tiene un peso. Entonces, el peso también. Peso, tienen peso los ambos, el peso. Mira, ya está. Oiga, y cuando empuja, ¿no es verdad que va con cierta velocidad? Por supuesto que sí. Por lo tanto, también está de por medio la velocidad. Y recuerda que la velocidad es una magnitud física vectorial, una cantidad física vectorial, la velocidad. Entonces, ahí estarán las tres magnitudes que me están pidiendo. Nos vamos, en ese caso, ya a la pregunta número 5. La pregunta número 5. A ver, un momento acá. Si no, yo voy a salir acá en la foto. Ahora sí. A ver, ahí está. Y ya dice, complete el cuadro que se muestra. Bueno, en este cuadro observo que hay una balanza, un termómetro, cronómetro y una regla. Entonces, estas cantidades, estos son instrumentos en realidad esto que me permiten medir una cantidad física, ¿no? Por ejemplo, la balanza. La balanza de platillos, ojo, la de platillos, que es esta que aparece en el gráfico, pues permite medir la masa y la unidad de la masa es el kilogramo. Oiga, luego me habla de cronómetro, el cronómetro. El cronómetro, ¿qué cantidad física será? Bueno, el cronómetro, la cantidad física que determina es, en este caso, el tiempo, ¿no es verdad? El tiempo. Ahí está, el tiempo. ¿Y en qué se mide el tiempo? Profe, el tiempo se mide en horas. Sí, pero también se pide en minutos y también se mide en segundos. La unidad de la cantidad física tiempo, si vemos en un cuadrito que aparece aquí en nuestro libro también, ¿ya? En la página, y se había indicado anteriormente, en la página 73, pues me dice que es el segundo, la unidad que tenemos que considerar. La regla lo que hace es medir una longitud. Longitud. ¿Listo? Longitud. Y su unidad es bastante conocida, es el metro.
termómetro. El termómetro. El termómetro lo que hace medir que es la temperatura. La temperatura. Muy bien. Y acá viene. La unidad. Nosotros estamos acostumbrados a medir en grados Celsius. Sin embargo, en el sistema internacional, como verás en tu cuadrito nuevamente la página 73, la temperatura no se mide, en este caso, en grados Celsius, en lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, sino que según el sistema internacional de unidades es el Kelvin, grados Kelvin, ¿no? Grados Kelvin. Entonces, esa será la forma de medir esto. Finalmente, en la pregunta, en este caso 6, ¿sí? Dice de la fotografía y ahí observamos a jóvenes que están corriendo, ¿no? Es decir, atletas ahí. Y entonces, si hay atletas que están corriendo, ¿no? Que están ahí, efecto, están corriendo ahí, ¿sí? Que son varios, ¿eh? Bueno, más o menos están ahí. Están que corren. Muy bien. Ya, estos atletas que están corriendo acá, me dice de la figura que pueda determinar, mira, indique dos cantidades físicas escalares y dos cantidades físicas vectoriales. Entonces acá, mira, empezamos. Cantidades físicas vectoriales. ¿Ok? Cantidades vectoriales. Y luego también me habla de cantidades escalares. ¿Sí? Y cantidades escalares. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Este es para la pregunta número 6. Vectoriales, a ver. Bueno, como se están moviendo, es obvio que la primera que nosotros podemos indicar acá, ¿cuál es? Pues la velocidad, pues, ¿no? La velocidad. La velocidad. Otro es que se ha movido desde un lugar hacia otro, es decir, que va a haber un desplazamiento. El desplazamiento es una magnitud vectorial. Desplazamiento. ¿Listo? Esas son las magnitudes, en este caso, vectoriales. Ahora nos vamos con las magnitudes escalares. Bueno, se supone que si es una competencia, gana el que menos tiempo utiliza. Por lo tanto, acá en esa competencia va a ser importante el tiempo. ¿Listo? Otra cosa que va a ser importante acá es, en este caso, ¿qué sería importante? Pues puede ser su masa, la distancia que recorre, ¿no? La longitud que recorre. De repente es una prueba de 100 metros planos, o de 200, o de 400, ¿no? Entonces, ahí está. Esas son las magnitudes que nosotros podemos determinar. Entonces, ahí está hasta la pregunta número 6. ¿Listo? Bueno, el tiempo nos ha ganado, entonces nos quedamos ahí. Hemos hablado entonces de lo que son las cantidades físicas más importantes. ¿Sí? Nos vemos entonces.